Buenas noches. El artículo 1677 del Código Civil trata sobre los bienes inembargables. El embargo es una situación que se presenta en los casos en los cuales el deudor de una obligación incumple el pago de la prestación y se ve forzado a la cesión de sus bienes para poder responder. No obstante, la ley contempla una medida de protección excluyendo los bienes de primera necesidad. Nuestro análisis se concentra en los dos primeros numerales del artículo 1677. El primer artículo indica que el salario mínimo legal o convencional no es embargable. Y el segundo, que se excluye del embargo el hecho del deudor, el de su esposa si fuere distinto, los de los hijos que viven con él y a sus expensas, y la ropa necesaria para el abrigo de todas estas personas. Frente al primero encontramos que la norma fue subrogada y se hace unas excepciones, puesto que el salario mínimo sí es embargable frente a casos concretos y en porcentajes distintos. En el numeral 2, que hace referencia al lecho y la ropa necesaria para el abrigo, tanto del deudor como del núcleo familiar que dependan económicamente de él y que desde las legislaciones se describen como inembargables por razones humanitarias y por ser objetos tan íntimos. También encontramos que estos procedimientos de embargo, si bien buscan proteger y garantizar el derecho objetivo y legal que se le reconoce al acreedor, su ejecución puede llevar a vulnerar derechos fundamentales al momento de su aplicación cuando alcanzan los bienes propios del entorno familiar o afectan el sustento básico. A partir de la Constitución de 1991, en los procesos de embargo, el juez asignado debe analizar y asegurar previamente que los bienes embargados al deudor no transgredan los derechos fundamentales, más específicamente derechos como la dignidad humana, vida digna, la integridad física y moral, el honor, el derecho al trabajo. En este aspecto, tomamos lo que la jurisprudencia explicó como dignidad humana en su sentencia T-206 de 2017, que fue abordada desde tres líneas. Primero, la dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características, es decir, vivir como quiera. Una segunda línea, la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia que implicarían el vivir bien. Y por último, la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral, vivir sin humillaciones. Ahora analizaremos cada uno de estos numerales. Entrando en detalle y con relación a lo que tiene que ver con el numeral primero del artículo 1677 del Código Civil y de acuerdo con su modificación realizada a partir de la Ley 11 de 1984 en su numeral 3, que indica, abro comillas, regla general, no es embargable el salario mínimo legal o convencional, cierro comillas, es importante señalar varios aspectos a la luz de la Constitución. Lo primero es indicar que el embargo es una de las medidas cautelares que ante los ojos de la Corte Constitucional en sentencias como la sentencia T 788 del 2013 y C 379 del 2004 tienen un amplio sustento constitucional debido a que desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia, permitiendo de esta manera generar las herramientas adecuadas en pro de asegurar el pago de una obligación. Sin embargo, a su vez cabe señalar que sentencias como la ya mencionada T 788 del 2013 indican claramente que dichas sentencias, abro comillas, deben conciliarse con el postulado superior relativo al respecto de los derechos fundamentales de las personas. En este sentido, una orden de secuestro, embargo, caución, inscripción de la demanda o similar no puede vulnerar las prerrogativas fundamentales mínimas del ciudadano, como lo son entre otras la vida digna y el mínimo vital, cierro comillas. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe señalar que el numeral primero del artículo 1677 del Código Civil, modificado por la Ley 11 de 1984 en su numeral 3, institución a su vez posteriormente completada por la Ley 1564 del 2012, Código General del Proceso, se han convertido en garantes de la protección a los derechos de las personas ante medidas como el embargo, aunque a su vez en el ordenamiento jurídico encontramos normas que regulan las excepciones y sus cuantías en caso tal de que el embargo tenga lugar. Ejemplo de ello es lo indicado en el Código Sustantivo del Trabajo, donde se dispone que, abro comillas, no es embargable el salario mínimo legal o convencional
y que el excedente del salario mínimo mensual solo es embargable en una quinta parte y que todo salario puede ser embargado hasta en un 50% en favor de cooperativas legalmente constituidas o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con los artículos 411 y concordantes del Código Civil, cierro comillas. Y finalmente, en el numeral sexto del artículo 594 del Código General del Proceso, el cual establece que, abro comillas, además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar los salarios y las prestaciones sociales, salvo en la proporción prevista en las leyes respectivas, cierro comillas, lo cual no solo ampara lo concerniente al salario mínimo, sino también a las prestaciones sociales. Por otra parte, aunque en principio la normativa pareciese dejar en un limbo jurídico a aquellas personas que no vengan un salario mínimo, sino que a raíz de su oficio o profesión laboran bajo una contratación por prestación de servicios, esto debido a que estas personas podrían llegar a tener fuentes de ingresos alternas o varios contratos a la vez, sentencias como la T-725 del 2014 ratifican que las personas que mantengan este tipo de ingresos no podrán tener presunción a la afectación del mínimo vital. Sin embargo, sentencias como la T-788 del 2013 señalan, abro comillas, debe verificarse si estos constituyen la única fuente de ingresos de un núcleo familiar, ya que, de ser así, podría llegarse a asimilar al salario que devenga un trabajador y, por tanto, deberá examinarse la posibilidad de establecer un tope de restricción a la medida cautelar decretada, cierro comillas. Lo anterior infiere que aunque no se ha de proteger dichos ingresos de la misma manera que se hace con el salario mínimo y las prestaciones sociales, sí se debe de proteger los derechos fundamentales establecidos en la Constitución como lo son la vida digna y el mínimo vital, como se puede referenciar en la sentencia T-309 del 2006. Bueno, en el artículo 1677, en su numeral primero, como lo mencionaba anteriormente mi compañero John, se puede embargar el 50% del salario de un deudor en pro de pagar una cuota alimenticia o a cooperativas legalmente constituidas. Entonces podemos inferir que este artículo en su numeral primero, pese a que protege al deudor, también tiene en cuenta los derechos fundamentales de los niños, jóvenes y adolescentes, quienes dependen económicamente de sus padres y tiene en cuenta y hace caso a lo dicho por la Constitución, por leyes y por tratados internacionales ratificados en Colombia. Ahora bien, en el numeral 2 habla de la excepción de embargos. Ya se ha mencionado anteriormente de lo que no se puede embargar, entonces es netamente constitucional el numeral 2, puesto que va en pro de proteger lo indispensable para el desarrollo de la vida digna del deudor y de su familia en caso de que la tenga. Y esta norma en ningún momento dentro de sus funciones transgrede a la Constitución, ya que en todo caso, como en el numeral primero, también protege los derechos fundamentales de los seres humanos en pro de su desarrollo y de la familia. Para continuar lo que dice nuestro compañero John, también analizaremos los límites constitucionales que se aplican al embargo de salarios y honorarios. La Corte Constitucional se pronuncia acerca de este tema en cuanto a dos incógnitas. Es una base para saber cómo se determina este tipo de embargo. ¿Qué tipo de restricciones aplica la medida cautelar de embargo de salarios establecidas por el legislador? Para la procedencia de estas medidas, la Corte Constitucional concluye que desde una visión constitucional, estas medidas cautelares aseguran el pago de una obligación, ya que éstas solo pueden ejecutarse, desarrollarse y llevarse a cabo mientras no vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos. El alto tribunal determina que el legislador aplica diferentes restricciones para poner en marcha esta medida. La primera se encuentra en el artículo 1677 del Código Civil, que establece textual, explícita y tácitamente así: no es embargable el salario mínimo legal o convencional.
Adicionalmente, en el numeral 6 del artículo 594 del Código General del Proceso indica que no se podrán embargar los salarios ni prestaciones sociales, salvo proporcional con las leyes que tengan establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, ya que éste establece que no podrá embargarse un salario mínimo o convencional. El excedente del salario mensual podrá embargarse únicamente hasta una quinta parte, y según el artículo 411 del Código Civil, todo salario mensual podrá embargarse hasta un 50% cuando se tenga deudas con cooperativas legalmente constituidas o deudas alimenticias. Respecto al segundo interrogante que presenta el Alto Tribunal, acerca de que si hay una protección igualitaria a las personas que tienen contrato por prestación de servicio o reciben honorarios, la Corte Constitucional indica que no es igual este tipo de protección y no existen limitaciones. Se presume que hay una afectación a través de la medida cautelar cuando se perciba otro tipo de ingresos u honorarios, pues ya que no tienen una vida laboral, pueden realizar otro tipo de contrato en otras entidades por prestación también de servicios, y por ende se presume que no hay un mínimo vital el cual afectar. Sin embargo, las indicaciones que da la Corte Constitucional dice que podrá realizarse analógicamente las restricciones que brinda el legislador para las medidas cautelares de embargo frente a los contratistas, siempre y cuando éste demuestre que este contrato de prestación por servicio es su única fuente de ingresos de estos honorarios, y por lo tanto por esto no se puede afectar su mínimo vital. Muchas gracias. Buenas tardes. Dando continuidad a lo que mis compañeros han dicho, el análisis del artículo 1677 del Código Civil, el numeral 2 nos indica que el hecho del deudor, el de su mujer, los de los hijos que viven con él y a sus expensas, y la ropa necesaria para el abrigo de todas estas personas son bienes inembargables. Asimismo, el juez decide la cantidad de ropa de la familia que él considere necesaria para respetar el derecho a la dignidad humana y a la integridad personal. Este busca proteger dos derechos fundamentales nombrados anteriormente, ya que son constitucionales y brindan garantía al ciudadano. No olvidemos que los procesos de embargo podrían afectar la estabilidad emocional y psicológica de los integrantes de la familia.